Estimados alumnos y alumnas de la carrera de contabilidad, muy buen día, me da gusto saludarles. En esta ocasión vamos a abordar algunas consideraciones legales que se refieren al tema de la jornada de trabajo. Para esto vamos a basarnos en las disposiciones que están vigentes en la ley de la materia, es decir, en la Ley Federal del Trabajo. Vamos a comenzar este análisis revisando a partir del artículo 58 de la mencionada ley. En este numeral vamos a encontrar una definición legal de jornada, es muy sencilla, muy corta, muy simple, pero a la vez es muy clara en lo que se refiere a este concepto. Para la Ley Federal del Trabajo, la jornada es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del patrón para prestar su trabajo. Hay que recordar que los elementos de la relación laboral o de la relación de trabajo pueden dividirse en dos categorías: elementos subjetivos, que se refiere a los sujetos que intervienen en dicha relación, y en este caso pues son el patrón y el trabajador, pero también vamos a encontrar los elementos objetivos, los que constituyen el objeto material de la relación laboral. Por parte del trabajador es la realización de un trabajo personal y subordinado. Esa subordinación es un elemento muy importante, es la obediencia correlativa también de una facultad de mando entre el patrón y el trabajador. El patrón tiene la facultad de dar instrucción, de mandar, de indicar, y el trabajador estará dentro de lo que es el contenido, la materia del trabajo, obligado a sujetarse a esos lineamientos que le indique el patrón en lo que es estrictamente la materia de la relación laboral. No le va a dar instrucciones en otro tipo de ámbitos o contextos, ni estará obligado el trabajador a obedecer otro tipo de indicaciones que no tengan que ver exclusivamente con la materia de la realización del trabajo. Entonces, para mayor claridad en cuanto al concepto de jornada, pues yo les diría que vamos a entender entonces como tal esa parte del día, de un día natural, que está formada pues por el tiempo en el cual el trabajador se encuentra a disposición y a las órdenes del patrón para realizar el trabajo que es materia del contrato o de la relación laboral que existe entre ambos. A lo largo de la historia, el tema de las jornadas de trabajo ha sido un tema complicado que ha tenido una evolución muy importante, muy trascendente. Y si nos vamos a los antecedentes más remotos en la historia, vamos a encontrar que la jornada de trabajo era una jornada inhumana, era muy prolongada, se trabajaba, como luego todavía existe una expresión, de sol a sol. En los trabajos manuales, en los trabajos de campo, normalmente el servicio se desempeñaba desde los primeros rayos del sol y muchas veces hasta muy entrada la noche, y ni siquiera se tenía derecho a un día de descanso a la semana. Esto poco a poco se fue introduciendo en los primeros reinos europeos que surgen con posterioridad a la Edad Media o en la parte final de la Edad Media, en virtud de que dominaba en esos reinos una forma de vida inspirada en la fe del cristianismo, en donde se tenía ya desde aquellos años una norma de comportamiento moral y religioso que indicaba el domingo como un día para honrar al Creador, y entonces se celebraban normalmente los ritos, los cultos, las misas, las ceremonias religiosas encaminadas a darle al Creador, al Ser Supremo, a Dios nuestro Señor, para quienes somos creyentes,
culto, la veneración que le correspondía en cuanto a su condición pues de creador, de padre y de ser supremo. Entonces muchos patrones que también eran creyentes comenzaron a respetar esa regla de conceder un día de descanso a la semana, y ya posteriormente en los estados modernos, laicos la mayoría, se continuó con esa herencia por tradición cultural y existe pues esa regla también del día de descanso semanal, que lo tocaremos en esta misma cápsula un poquito más adelante. Y en lo relativo a la jornada, pues les comentaba que eran jornadas muy prolongadas, muy extensas, de sol a sol, y esto derivaba en un agotamiento, en una extenuación, en una sobreexplotación de los trabajadores, que eran vistos prácticamente como si fuesen un objeto, una herramienta de trabajo, un insumo para la realización de la actividad laboral y de la productividad. En la medida que se van humanizando las leyes y que se van fortaleciendo las normas inspiradas en una idea mucho más humanista y mucho más con un sentido social y con un sentido de justicia social precisamente, pues poco a poco se van moderando las jornadas laborales. Ya desde finales del siglo XIX, por ejemplo, su santidad el Papa León XIII, en un documento muy importante que es la encíclica Rerum Novarum, planteaba pues como una regla en conciencia moral para todos los patrones que fuesen creyentes y para todos aquellos que fuesen también personas de buena voluntad, de darle un trato humano y considerado a la planta laboral, que se viese también al trabajador como un hermano, como un igual, como un sujeto de derechos y como un sujeto que merecía también un amor de prójimo y un tratamiento caritativo. Estas ideas permean en algunas legislaciones y llegan también a través de otros documentos, como por ejemplo el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y de Federico Engels, y ya para el siglo XX, en las primeras décadas, se manifiestan en los primeros textos del constitucionalismo social, entre ellos en la Constitución mexicana de 1917 y evidentemente también en las leyes que vinieron a reglamentar estos documentos, como nuestra primera ley federal del trabajo y su sucesora de 1970, que con todas sus reformas pues nos continúa regulando en materia laboral. Y entonces la tendencia fue moderar, marcarle límites a la jornada de trabajo y establecer también por lo menos un día de descanso semanal. Aquellas famosas huelgas en México de Cananea y de Río Blanco en 1906 y en 1908, si no me equivoco, un poquito antes del estallido de la Revolución Mexicana, tuvieron como propósito, entre otras cosas, exigir una jornada de trabajo humana para la clase obrera. En aquellos tiempos, los trabajadores exigían que estas jornadas de trabajo redujeran su duración de 16 a 12 horas o a 10 horas. Hoy en día, la jornada máxima de trabajo contemplada en nuestra ley federal está fijada en una cantidad tope de 8 horas al día. Sin embargo, existen también algunas variantes, algunas modalidades que ahorita las vamos a comentar. Posiblemente por aquellas décadas todavía de 1910, de 1920, la mayoría de trabajos eran actividades que se desempeñaban con la ayuda para su ejecución de la iluminación natural, de la luz solar, de la luz del día. Sin embargo, ya conforme se van incorporando las nuevas tecnologías al desempeño de las funciones laborales, pues van surgiendo
nuevas modalidades de trabajo que también se desarrollan en turnos nocturnos o mixtos. Vamos a pensar, por ejemplo, en establecimientos y actividades que son a la vez también un servicio a la sociedad, a la comunidad, y que no pueden ser interrumpidas, que no pueden ser detenidas a lo largo del día o de la noche. Imagínese el servicio de los hospitales, por ejemplo, de las clínicas de seguridad social. Entonces es necesario que haya personal trabajando de noche. Hay empresas también donde la producción no para y el personal está distribuido, está rolado en varios turnos de trabajo al día. Por esta razón, entonces, vamos a considerar que existe una variedad de jornadas reguladas en la Ley Federal del Trabajo y que van a dividirse principalmente en jornada diurna y jornada nocturna. Para esto, el legislador en el artículo 60 ha establecido o ha dividido las 24 horas del día en dos periodos o en dos bloques. El primer bloque está comprendido desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, de las 6 a las 20 horas. Todas las actividades que se desarrollan laboralmente en ese lapso de tiempo, que no inicien antes de las 6 y que no concluyan antes de las 8 de la noche, se van a considerar como una jornada diurna, una jornada de trabajo de día. El tope legal o el máximo legal de duración para la jornada diurna será de 8 horas. Pero también existe el otro bloque de tiempo, el que comienza a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche, y puede extenderse o puede desarrollarse como máximo hasta las 6 horas del día siguiente, es decir, hasta las 6 de la mañana. Las actividades comprendidas en ese periodo de tiempo se van a considerar una jornada nocturna. Y la duración máxima de la jornada nocturna será solamente de 7 horas. La razón pues es muy natural, muy lógica. Es más complicado fisiológicamente para un trabajador mantenerse alerta, mantenerse despierto y mantenerse activo durante el periodo nocturno que durante el periodo diurno. En consideración a eso, pues el legislador le ha fijado una duración menor a la jornada nocturna que a la jornada diurna. Pero también hay actividades o puede haber actividades laborales que se desarrollen en un periodo de tiempo que abarque una parte del bloque de la jornada diurna y una parte del bloque de la jornada nocturna. A este tipo de jornada se le llama mixta. Y la jornada mixta, salomónicamente, para determinar su duración máxima, se considera la mitad de la duración máxima de la jornada nocturna más la mitad de la duración máxima de la jornada diurna. De una son 4 horas, de la otra son 3 horas y media, la mitad de 7, que es la nocturna, y entonces resulta que la jornada mixta puede tener una duración máxima de 7 horas y media. Sin embargo, aquí hay un candado que la parte que corresponda a la jornada nocturna no puede rebasar de 3 horas y media. Si lo hace, entonces se considerará jornada nocturna, la que desarrolla el trabajador. Sí puede ser que sean 7 horas de la diurna y media de la nocturna, y entonces ya allí se considera una jornada mixta. Puede ser que sean 6 horas de la jornada diurna más 1 hora y media de la jornada nocturna, entonces sigue siendo mixta. Puede ser que sean 4 horas de la jornada diurna y 3 horas y media de la nocturna. Pero si, por ejemplo, ya estamos hablando de 5 horas de la jornada nocturna más 2 horas y media de la jornada diurna, como rebasa las 3 y media, que es lo máximo permitido de la proporción nocturna, entonces ya no será jornada mixta, sino será jornada nocturna por una interpretación
en favor del derecho del trabajador. En caso de duda, prevalecerá en materia laboral la interpretación más favorable a la clase trabajadora. Ahora, en esta cuestión de las jornadas, vamos a distinguir también otra separación o clasificación. Vamos a pensar que fuera jornada diurna. Si las 8 horas que como máximo puede tener la jornada diurna se desarrollan en un solo bloque, o sea, sin interrupción, estaríamos hablando de una jornada continua. También la jornada nocturna o la jornada mixta puede ser continua. Cuando las 7 horas o las 7:30 o las 8 horas, si es jornada diurna, se desarrollan en un solo bloque de tiempo ininterrumpido, allí hablamos de jornada continua. En los casos de jornada continua, el trabajador tendrá derecho a un periodo de descanso por lo menos de media hora. En el periodo de tiempo que el patrón y el trabajador convengan y que sea más benéfico para ambos y que genere el menor perjuicio para ambos. Es la famosa media hora del almuerzo, para la comida o para la cena, que se suele conceder en los lugares de trabajo. Y hay una regla también que no podemos perder de vista, que esa media hora de descanso en la jornada continua se debe de considerar como parte del tiempo laborado. No es un periodo de tiempo que se tenga que reponer o que compensar con un periodo adicional al final, sino que dentro de las 8 horas, si es jornada diurna, o dentro de las 7 si es nocturna, o dentro de las 7 horas y media si es mixta la jornada, debe estar considerada esa media hora como parte del trabajo efectivamente laborado. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas del reposo o las comidas, el tiempo correspondiente, está la regla en el 64, le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Pero también hay algunas situaciones excepcionales que se pueden llegar a presentar. Y es aquí el caso de lo que conocemos como horas extras u horas extraordinarias de trabajo. Hay ocasiones en que por razones o circunstancias extraordinarias el centro de trabajo requiere que algunos trabajadores o todos continúen laborando por algún periodo extra de tiempo una vez concluida su jornada normal. A eso se le llama horas extraordinarias de trabajo o comúnmente también horas extras. Las horas extras tienen algunas reglas. También tienen un tope máximo. Tienen un tope máximo que vamos a contar por día o bien por semana. Las horas extras en un solo día, cuando mucho, pueden ser 3. Y a la semana, cuando mucho, pueden ser 9. Un trabajador no puede laborar horas extras o no debe laborar horas extras más de 3 veces en una semana. Entonces, existen algunas reglas muy interesantes que ustedes deben de tener en cuenta para el cómputo o el cálculo de la cantidad a la que deben pagarse las horas extras. Vamos a suponer el caso de un trabajador que labora jornada diurna y que su salario al día es de 160 pesos, por citar un ejemplo. Entonces, esos 160 pesos, que es su salario diario, si lo dividimos entre el número total de horas laboradas al día, que son 8, nos va a arrojar
un precio o una remuneración de 20 pesos por hora laborada. Entonces, si yo le pido ese día al trabajador que se quede 2 horas más, una hora normal de trabajo, si se paga a 20 pesos, las horas extras deben de pagarse al doble. Es decir, las horas extras se pagan, en lugar de 20 pesos, se pagan a 40 pesos. En el caso de este ejemplo, la regla es el doble de lo que se paga una hora ordinaria. Pero vamos a suponer que yo le pedí al trabajador que se quedara 4 horas extras ese día. O le pedí que se quedara a laborar tiempo extra y sobre la marcha ese tiempo se prolongó hasta llegar a 4 horas. Hay un tope, un límite para las horas extras en un día que es de 3. Si se excede de ese límite, esas 3 primeras horas ciertamente se pagan al doble de las horas normales. Pero a partir de la 4ª hora tendrían que pagarse ya al triple, como una forma de sanción a la parte patronal por disponer excesivamente del tiempo del trabajador. Aunque esto sea, y así debe ser también, con acuerdo de voluntad del trabajador. Sin embargo, lo que se trata de garantizar aquí es el derecho al descanso y abonar a la construcción del concepto que la Ley Federal del Trabajo señala como el trabajo digno o decente, porque se respeta la humanidad, el carácter de dignidad humana en cada uno de los trabajadores y en los patrones también. Entonces, ojo con ese tema de las horas extras. Ahora bien, es posible que el trabajador haya laborado, independientemente de la cantidad de días, cierto número de horas a la semana. A la semana no debe exceder de 9. Vamos a pensar que tenemos un trabajador y le pedimos que se quedara a laborar horas extras. El lunes hizo 3, el miércoles hizo otras 3, pero el viernes hace 5 horas. Vamos a contar que las 3 horas del lunes más las 3 del miércoles más las 3 primeras horas extras del viernes suman las 9 horas. A partir de la 10ª hora a la semana, ya esas horas excedentes o sobre excedentes se van a pagar al triple también. De tal suerte que las horas extras de la 1 a la 9 semanales, si seguimos con el mismo ejemplo del trabajador que gana el salario de 160 pesos al día, que corresponde a 20 pesos por hora, pues esas 9 horas extras de la semana normales se van a pagar al doble, a 40 pesos. Pero la hora 11, la hora 10 y la hora 11 extraordinarias, esas ya no se van a pagar a 40, se van a pagar al triple, que es 60 pesos cada una. Así se hace ese cálculo. Y ustedes, pues, muy probablemente, si están en alguna función de recursos humanos, de contabilidad empresarial, en una fuente de empleo, pues seguramente serán encargados de calcular y de pagar a los trabajadores este tipo de actividades. Esto es lo que marca la ley. Y la ley pues no lo establece como una campanada para ir a misa, como una cuestión apelando a la buena voluntad de las partes, sino que es una regla, una norma y tiene carácter obligatorio y tenemos que sujetarnos a estas disposiciones. El día de descanso semanal, llamado por algunos séptimo día, está reglamentado en el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro.
en muchas partes, mañosamente, se acostumbra que trabajas de lunes a sábado, tienes libre el domingo, pero como no lo trabajas, no te lo pago, te pago los 6 días que trabajaste. Eso es incorrecto. El artículo 69, como ustedes ven de la Ley Federal del Trabajo, establece que ese día semanal de descanso debe de pagarse íntegramente con el monto de un día de salario normal. En los trabajos diferentes que requieran una labor continua, aquellos que no pueden parar ni siquiera el domingo ni los días festivos, pues los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo el día de descanso semanal. Hay lugares donde si tienen una planta laboral, le reparten los días de descanso y habrá unos que van a descansar el lunes, otros el martes y así sucesivamente. Pero la regla establece que en todos los empleos habidos y por haber, el trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal por lo menos, y el artículo 71 advierte además que de preferencia se procurará que ese día de descanso semanal sea precisamente el día domingo. Pero hay muchas hipótesis, hay muchos casos, y más en nuestra región, en nuestra localidad. Aquí hay centros de trabajo, hay, por ejemplo, negocios donde el giro es la prestación de servicios turísticos, en donde el fin de semana es el periodo más concurrido. Y entonces no pueden parar el domingo, paran otro día o le reparten el día de descanso al personal en otros días de la semana. Y en ese caso, los trabajadores que por cualquier motivo, ordinario o extraordinario, laboren el día domingo, tendrán derecho a una prestación que se llama prima dominical. Vamos a suponer que usted labora en un restaurante y que tiene su día de descanso semanal el jueves y labora el domingo, y el salario diario es de 400 pesos para usted. Entonces, si labora el domingo, adicional a los 400 pesos que ganaría cualquier día de la semana, el domingo se le tiene que compensar con una prima de un 25% adicional. Es decir, usted los demás días de la semana ganaría 400 pesos, pero el domingo ganaría ese 25% más agregado al sueldo ordinario, que daría un total de 500 pesos. Además de los domingos, existen algunos otros días en la ley que son considerados de descanso obligatorio. Un trabajador que por alguna razón el patrón le dice: a ver, fulano de tal, mira, ocupo que vengas, yo sé que tú descansas el jueves, pero necesito que vengas este jueves a cubrir la ausencia de fulanito de tal, que tuvo un problema. Entonces, el trabajador que por cualquier razón tenga que laborar en su día de descanso, el día que le corresponde a la semana descansar, será compensado, vean el artículo 73, independientemente del salario que le corresponda por el día de descanso, un salario doble por el servicio prestado. En suma, ese día ganará el triple de un día normal. Esta misma regla aplica para aquellos trabajadores que por alguna razón tienen que elaborar los días de descanso obligatorio marcados en la ley. Estos vienen señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5, que es la Constitución,
el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Juárez, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, el 16 de septiembre, por el Día de la Independencia, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración al Día de la Revolución, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando se da la transmisión del Poder Ejecutivo, es decir, la toma de posesión del nuevo presidente de la República en turno en su caso. Y además el día de Navidad, que es el 25 de diciembre. La fracción novena de este artículo 74 también establece la apertura para que se puedan entender como días de descanso obligatorio, pues aquellos días que se señalen en los reglamentos y leyes respectivos en materia electoral, para que en ellos se realicen los comicios, las elecciones cada 3 o cada 6 años, tanto federales como locales. Ahora hay actividades donde no se pueden suspender los servicios, entonces los trabajadores y los patrones de común acuerdo tendrán que determinar cuántos trabajadores van a tener que cubrir esos días y en su caso quiénes serán. Si no se llega a un convenio, pues entonces tendrá que ser resuelto esto por los tribunales laborales. Pero aquellos trabajadores que lleguen a laborar en cualquiera de estos días de descanso obligatorio tendrán, además del pago que les correspondería por el día de descanso, también un salario doble por el servicio prestado. O sea, en suma, también trabajador que labore en días de descanso obligatorio, ese día lo ganará al triple de un día cualquiera. Luego viene la reglamentación acerca de las vacaciones y otros temas que les voy a pedir que los revisen en su presentación con calma. Y bueno, estaremos al pendiente de sus dudas, de sus preguntas o de sus comentarios. Me da mucho gusto saludarlos y espero que esta serie de reflexiones, de explicaciones, sean de provecho para que ustedes puedan comprender de mejor manera estos temas tan trascendentes en su futuro desempeño profesional. Les agradezco mucho su atención y feliz fin de semana.